¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Ecuador a 6 meses del presidente Noboa con otra notable invitada, Caroline Ávila, politóloga directamente desde Cuenca. Caroline Ávila, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Jorge. Qué gusto poder saludarles a ti y a la audiencia. El gusto es nuestro también. Caroline, el presidente Daniel Noboa lleva 6 meses en la presidencia del Ecuador. Faltan 9 meses para las próximas elecciones de febrero del 2025. ¿Dónde está hoy la presidencia de Daniel Noboa? Me parece que ha hecho un ejercicio, diremos que algunos de evolución, podrían evaluarlo así, otros de involución, va a depender de la perspectiva. Es más fácil hacer este análisis viendo por dónde partió y en dónde se encuentra ahora. Por eso es muy pertinente tu pregunta. Parte con un discurso muy corto, pero que entre ciertas frases planteadas hay una que recordamos y mucho. Decía que lo anti tiene techo y lo pro es infinito. Si miramos en este momento qué está pasando con Daniel Noboa, creo que más bien es un ejercicio al contrario en su narrativa y también en su gestión. Parece que ha encontrado mucho conflicto, ha hecho un ejercicio de fuerte confrontación, tanto con las distintas bancadas políticas como los distintos movimientos sociales, activistas, y que cuando se trata del lado del PRO, diremos así, tiene en este minuto pocos aliados. En cuanto a encuestas o índices de aprobación o referencias, ¿tú dirías de que a través de estos primeros 6 meses ese índice de aprobación, dónde estaba y dónde está hoy? Sigue gozando de favorabilidad. Recordemos que está en un primer año de gestión. Recordemos también que en el mes de enero él tuvo un evento que fue sumamente importante en la vida de los y las ecuatorianos, que fue esta declaratoria de conflicto interno contra el terrorismo, como lo llamó el presidente Noboa, que fue básicamente esta condición de no transar con los grupos delincuenciales que estaban tomadas las cárceles y que se manifestaron. Luego también en lo que al menos a nivel de la región se pudo ver con esta confrontación que hubo con estos grupos delincuenciales en enero, al inicio de este año, justamente con la salida de alias Fito, ¿no? La escapada, diremos, de alias Fito de la cárcel más importante que tiene el país, La Roca, que es la cárcel de máxima seguridad. Este fue un hecho importante en el país y que la reacción gubernamental que fue distinta a lo que sabíamos que estaba sucediendo en el gobierno anterior, en el gobierno del expresidente Lasso, marcó una diferencia en el quehacer gubernamental. Eso fue muy favorable para el gobierno de Daniel Noboa y elevó sus positivos, tanto en credibilidad como en aprobación, a más del 80%. Se dice que de ahí parte, diremos, esta administración. Pero por supuesto, desde allí hasta la fecha está por debajo del 60% en algunas encuestas, un poquito por encima del 50% en otras encuestas. En resumidas cuentas, estamos hablando de unos 30, 40 puntos de pérdida en estos primeros 5 o 6 meses y esto compromete mucho, sobre todo por una suerte de pendiente, ¿no es cierto? Una suerte de curva que no le favorece, más aún teniendo en mente que en medio de esto, en abril 21, hubo un proceso plebiscitario, una consulta popular que cuando al menos 9 de las 11 preguntas que el gobierno planteó le fueron favorables. Entonces uno esperaría que debería ser otro el escenario de la actitud de la opinión pública para el gobierno. Sin embargo, no es así. Eso es básicamente lo que se puede resumir en materia de opinión pública desde enero hasta la fecha. Ahora, en lo que tiene que ver con el estado de excepción, hoy por hoy sigue vigente por lo menos en 5 provincias. Ahora, hay una dificultad frente al estado de excepción. En primer lugar, ya en el Ecuador parece que la excepcionalidad termina siendo la norma y hay conflicto inclusive en materia, diremos, de la legalidad de estas declaratorias,
porque no sería la primera vez, le pasó también al expresidente Guillermo Lasso y le está pasando también a la actual administración, que la misma Corte Constitucional comienza a poner ciertas llamados de atención al uso de este tipo de herramientas gubernamentales, sobre todo cuando no son debidamente justificadas. ¿Qué es lo que le pasó en el último llamado de atención? Estuvimos, sí, en estado de excepción, pero hay ciertas condiciones que en este momento imperan y que la misma Corte Constitucional le ha pedido al gobierno que sea más explícito al momento de insistir en esta estrategia. ¿Por qué? Porque requiere sustentar mejor la condición de excepcionalidad para además acudir a estos otros recursos que en buena medida son regresión de derechos y que han ido lastimando lamentablemente la capacidad de producción del ecuatoriano y de la ecuatoriana, al punto que en este minuto, querido Jorge, la inseguridad y la violencia comienzan a equipararse con otro problema que ha ido creciendo, que es el problema económico. Es decir, la carestía de la vida, el empleo, la falta de productividad, todos estos elementos que están en la línea de lo económico han crecido en importancia y en al menos 2 o 3 provincias la inseguridad no baja en la preocupación de los ecuatorianos y ecuatorianas. Es decir, que los estados de excepción, las declaratorias de excepcionalidad, no necesariamente están dando los resultados que se quisiera, pero sí están condicionando la dificultad de poner al Ecuador en marcha en materia productiva y de ofrecer el añorado empleo que fue parte de la promesa electoral de Daniel Noboa en su versión de candidato. La oposición y los críticos afirman de que el narcotráfico, los narcotraficantes, las bandas ilegales, las bandas violentas son las que en definitiva están en control del país. ¿Tu reacción? Sigue siendo esta, obviamente, una de las principales preocupaciones en el país, más aún cuando investigaciones que provienen desde Fiscalía, a partir de esta técnica de la mediatización de los casos que Fiscalía maneja, de las pruebas que tiene Fiscalía, o al menos de los documentos, chats y demás elementos que tiene Fiscalía y que de alguna manera sustentan sus hipótesis. Estos salen a la luz pública, se exponen testimonios anticipados, en fin. Lo que han hecho es poner durante todos estos meses una suerte de conversación muy preocupante en opinión pública sobre el nivel de involucramiento de las redes del narcotráfico, del dinero del narcotráfico, para condicionar sentencias judiciales, para condicionar el rol de la misma policía y por supuesto, del sector político interesado en ciertos favores del tipo judicial. Esto lamentablemente es muy penoso para el país y por supuesto condiciona una suerte de negatividad hacia todo lo que es público y político, y esto lastima sin duda la democracia. Entonces, con esto en mente, por supuesto que para el ecuatoriano de a pie, hablar de lo que podría estar pensándose con el narcotráfico y su vinculación con lo político y ahora también con lo judicial, le resulta, por supuesto que al menos de mucho repudio, de mucho rechazo. Eso es justamente una de las reacciones que en este momento ha tenido la población. Por eso, por ejemplo, solo el 11% de los ecuatorianos podría decir que confía en el sistema judicial, confía en los jueces. Y por supuesto también más del 50% de los ecuatorianos le está dando el apoyo al rol que la fiscal Salazar ha tenido en estas últimas circunstancias. Eso da cuenta también de cómo se encuentra el sistema judicial en este momento en el país y cómo esto condiciona el quehacer político y, por supuesto, con sus efectos en las consecuencias democráticas también en el país. Forma parte de la crítica, sobre todo porque a nivel gubernamental
Es poco lo que se ha visto en el gobierno que se haya logrado hacer en cuanto a contribución para disminuir esta línea de corrupción o esta línea de gestión que no deja de ser importante para el gobierno. ¿Qué es lo que ha dicho Daniel Noboa? Y con esto cierro, que gracias al apoyo que el gobierno le ha dado con la policía, con implementos técnicos y tecnológicos, la fiscalía puede trabajar. Y gracias a eso es que tenemos ahora toda esta información que tenemos. Habrá que ver si la población percibe esos apoyos y une A con B. A priori pareciera que no están así, pero en todo caso, hay que decirlo, ambos gozan, tanto la fiscal como el presidente, de similares indicadores de aprobación. Carolina, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carolina Ávila directamente desde Cuenca sobre Ecuador a 6 meses de la presidencia de Daniel Noboa y 9 meses de las elecciones presidenciales. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Carolina Ávila directamente desde Cuenca, en Ecuador. Carolina, politóloga, estamos hablando de Ecuador a 6 meses de la presidencia de Daniel Noboa y a 9 meses de las próximas elecciones presidenciales. Carolina, en nuestro continente observamos que hay 2 clases de presidentes, unos que gobiernan para la gente, otros que gobiernan para el capital. Y para quienes nos ven fuera de Ecuador, tenemos que poner como detalle suplementario de que acá estamos hablando de el hijo del hombre más rico o uno de los hombres más ricos del Ecuador. En ese sentido, ¿para quién gobierna Daniel Noboa? Es una excelente pregunta, querido Jorge, porque esta fue justamente la narrativa que intentaron colocar en el marco de la campaña en octubre pasado, que era el pueblo contra los empresarios, el pueblo contra el poder comercial, ya no bancario, por decirlo de alguna manera, porque en efecto el emporio del grupo Noboa está en otro tipo de rubros. Sin embargo, al parecer, digamos que la población recoge otro tipo de discursos. Cuando ahora se hacen los estudios de opinión pública respecto de la aprobación presidencial, sigue habiendo la misma fractura, el mismo clivaje, se dice en ciencias políticas, y es que el sector rural, por ejemplo, hablando del rural versus urbano, apoya menos, la actual gestión del presidente Noboa. Lo mismo sucede con las clases socioeconómicas. La clase media, baja, está más en contra de la actual administración. Mientras que la clase alta o la media alta y el sector urbano son los sectores en donde hay más acogida al actual presidente, entendiendo que su aprobación sigue sobre el 50%. Evidentemente, diremos que hay un sector que está más asociado con el anticorreísmo, que prefiere, no es tanto una aprobación hacia la presidencia de Daniel Noboa como tal, pero como lo ubica en el otro extremo al correísmo, es ese temor al correísmo que muchas veces hace reaccionar con una aprobación a quien esté en este momento en el otro lado de ese escenario, que es más o menos como se le puede perfilar. En cuanto a política exterior, también hay un tema que puede ser difícil de entender. En lo que tiene que ver con seguridad, el presidente Noboa ha pedido ayuda a los Estados Unidos, que claramente le ha dado su respaldo de una manera contundente, con asesoramiento, con todo tipo de presencia allí. Y por el otro lado, algún país que para Estados Unidos representa entre
la palabra rival o enemigo, que es China, acaba de firmar un tratado de libre comercio con Ecuador. Es decir, tiene buenas relaciones con Estados Unidos y tiene buenas relaciones con China, o supuestamente. ¿Se puede estar bien con los dos? Con el diablo. Bueno, recordemos que el caso de China es una suerte de herencia, si se quiere, porque tiene ya un recorrido desde la administración de Guillermo Lasso. Y se puede decir también lo mismo, ¿no? Porque en el caso de Estados Unidos, también la administración de Guillermo Lasso fue muy afín, pero es verdad que en esta administración ha sido todavía más cercana la relación. Más bien creería yo que este presidente inclusive ha tenido relaciones mucho más estrechas, por ejemplo, con Rusia en materia comercial, a propósito de una de las primeras quiebres diplomáticos que en su administración se dio, fue justamente por este roce con Rusia, inclusive por unas declaraciones, unos exabruptos que se dieron en ese sentido, que le hicieron al gobierno retroceder sobre una gestión que tenía con Estados Unidos. Se notó en ese contexto las fragilidades porque su relación comercial con Rusia era mucho más fuerte de los intereses políticos que tenía con Estados Unidos, como para poner este contexto diplomático en ciernes. Ahora, las relaciones internacionales en el actual gobierno han sido quizá el talón de Aquiles. Si además a estas discusiones que tuvo el quiebre con Rusia, el exabrupto que fue recuperado con Rusia, la dependencia con la asesoría norteamericana, estadounidense principalmente, y lo que vemos ahora con lo que sucedió con México, el jalón de orejas de Macron en el reciente periplo europeo, en fin, lo que estamos viendo aquí es que no existe una política clara en materia internacional y tampoco sabemos con profundidad hacia dónde quiere llegar el país, sobre todo si por el un lado dice confíen en nosotros, inviertan en nosotros. La pregunta de la consulta popular sobre el arbitraje internacional era eso, y por el otro lado estaban haciendo el asalto que se dio a la embajada mexicana. Entonces creo que en ese sentido le hace falta al Ecuador un poco más de claridad en su política internacional. Y lo que tiene que ver también con el tema entonces de la integración latinoamericana. Hemos visto de que no ha estado participando en estas reuniones como por ejemplo de lo que tiene que ver con CEPAL y con alguna otra organización regional. Sí, diremos, ha habido muy poco interés y para el momento que se articularon los organismos regionales a nivel internacional, diremos, fue cuando México los activa en el contexto de la crisis que tenemos con este hermano país. Y obviamente en esa misma línea no le fue muy bien al Ecuador. Inclusive en este momento, Perfiles de Opinión hizo público unas encuestas que saca de inicios del mes de mayo, y en esas encuestas menciona que el 60% de la población aproximadamente no estuvo de acuerdo con el asalto a la embajada en México, indistinto de si es que estaba o no estaba el ex vicepresidente, las condiciones y las razones políticas o no. Es el hecho de ir y tomarse y asaltar, digamos, en este sentido, la embajada en México no fue ahora, ¿no? Diremos que una lectura posterior, un mes después, en este caso, no fue debidamente valorada por los ecuatorianos, las ecuatorianas y los ecuatorianos. Entonces, ahí podemos tener una idea de cómo a nivel internacional, al menos en lo regional, en lo que corresponde a Centroamérica, Sudamérica, el Ecuador no tiene una política clara. Ahora, esto llama la atención porque en noviembre se supone que nuestro país es sede de la cumbre iberoamericana y es de hecho mi preciosa ciudad Cuenca la que va a recibir a todos estos mandatarios. Y yo sí espero que vengan todos y cada uno de ellos y ellas. Y ojalá en verdad hagamos las paces y nos llevemos bien, porque me encantaría que conozcan la ciudad. Y esperemos que el gobierno haga los deberes como corresponde para que podamos tener un maravilloso encuentro. Y para eso se requiere tener una política internacional más clara.
Es absolutamente cierto lo que tú dices, que Cuenca es una ciudad hermosa y que realmente vale la pena visitarla y vivir en ella, realmente hermosa. Pero eso no es un comercial del Departamento de Turismo de la ciudad de Cuenca. Ahora, en cuanto ya a tu visión macro, a tu visión geopolítica, ¿dónde ves entonces hoy a Ecuador inserto entonces en América Latina, en las Américas, en lo que tiene que ver con lo que para muchos es una región en donde está en juego, digamos, lo que tiene que ver con la influencia de China, Rusia y eventualmente Irán y la de Estados Unidos? Para muchos lo califican como hoy por hoy América Latina un territorio en disputa. Es un territorio en disputa en el que el Ecuador no ha decidido el terreno en el que debe estar. Precisamente porque está todo en disputa, deberíamos como nación decidir el espacio, y al decidir el espacio en términos pragmáticos me refiero a escoger la agenda. ¿Cuál es nuestra agenda? ¿Podría ser la agenda ambientalista? ¿Podría ser la agenda productiva de inversión? ¿Podría ser la agenda de integración? ¿Cuál? Escojamos una. Y me parece que eso es algo que nos está haciendo falta. Hemos tenido algunas opciones y algunas agendas en gobiernos anteriores, en donde diremos que para bien o para mal, ya sea con éxito o sin éxito, pero siempre hemos estado de alguna forma siendo parte de la conversación. Y eso ha ayudado a que el país se posicione en algunos temas en donde, insisto, forma al menos parte de la conversación. Es decir, hay algún argumento. Por último, planteamos una idea, existe una propuesta. Y, insisto, indistinto de si es que se llega o no a un resultado. Lamentablemente, en estos últimos años, el Ecuador ha perdido la capacidad de plantear una agenda y de establecer al menos una línea de conversación en ese concierto internacional. Y creo que es importante, por eso tengo tanta expectativa a lo que pueda venir en noviembre, porque quizá, por ejemplo, en materia ambientalista y biodiversidad, podría el Ecuador, ojalá a propósito de la decisión, sobre todo soberana de la nación, más que del gobierno, del Estado, de la población, de proteger el Parque Nacional Yasuní, de mantener el petróleo bajo tierra, que ha sido no una decisión de los gobiernos, sino de los ciudadanos y ciudadanas, quizás, por ejemplo, esa pueda ser una línea que se pueda retomar. Recordemos que fue hace algunos años atrás, 14, 15 años atrás, parte de un discurso ambientalista ecuatoriano. Quizás se pueda retomar esa, por ejemplo. Tuvimos una conversación en el encuentro en Davos respecto de la declaratoria de Galápagos como un santuario ecológico, pero vale la pena, insistir en qué agenda escoger. Y como es Latinoamérica una región en disputa, nos hace falta a los ecuatorianos y ecuatorianas, o diremos que a los gobiernos que hemos tenido, que han sido además cortos, lamentablemente, posicionarle al país en una agenda en particular. Ojalá se pueda, a propósito de lo que viene en noviembre. Por último, Caroline, cuando llega entonces al poder Daniel Noboa, dentro de las frases que deja absolutamente claro, porque fue una presidencia muy corta, dado que es el producto de elecciones anticipadas, que una de sus metas era la reelección. Hoy por hoy, a 9 meses de las elecciones, ¿cómo ves tú el panorama de candidatos, posibles candidatos, tendencias, alguna forma de encuestas? ¿Qué se puede esperar que quienes pueden llegar a ser los protagonistas que van a terminar disputando esta próxima elección?
Esa es una pregunta que en el Ecuador no hay cómo hacerla, querido Jorge, por el nivel de volatilidad que tiene nuestro juego político, juego democrático, la inestabilidad en los actores políticos, porque los partidos y movimientos políticos no están adecuadamente configurados. No tenemos, lamentablemente, la tradición política que sí existen y que gozan otras democracias. No es el caso de Ecuador. Y por eso en nuestro país, ni siquiera con 2 meses de anticipación, hay cómo hacerse esa pregunta. Si es que hoy fueran las elecciones, sabríamos que estamos con una segunda vuelta. Yo no creo que Daniel Noboa ganar en primera y que en esa segunda vuelta es muy probable que pase un candidato en la derecha y un candidato en la izquierda, que fue lo que además vivimos en octubre pasado. Ahora, bajo ese contexto, el escenario en la derecha en este momento no termina de configurarse. Hemos visto que hay algunas fichas que se estaban calentando y que en este momento se están retirando, como es el caso de uno de los contendores que eran como más fuertes, Jan Topic, que quedó entre los 4 primeros puestos hace unos meses atrás, acaba de decir de frente que no. Otro de los nombres que siempre está sonando es el de la misma fiscal, Diana Salazar, quien ha dicho que debido a su embarazo debería disculparse del juicio político que estaba en ciernes, en discusión en asamblea, pero que debido a su alta popularidad, y habrá que ver qué pasa hasta la fecha tope de registro de candidaturas, que me parece que es noviembre próximos o incluso un poco antes, quién sabe, y esas decisiones terminan revisándose, ¿no? Hasta ahora pareciera que no va. Pero, de nuevo, en este país es muy difícil poder decir, diremos que pronosticar estos escenarios políticos, salvo esto que le digo. O sea, si las elecciones fueran hoy, con seguridad habría una segunda vuelta y en esa segunda vuelta se disputaría un candidato en la derecha y un candidato en la izquierda. Cuando ese candidato en la izquierda es el correísmo, lo que suele pasar es que la derecha cierra filas, ¿no? Cierra filas y ahí se le vuelve más difícil para el correísmo. Ahí habrá que ver si es que, por ejemplo, cambian la técnica electoral para cambiar de alguna forma el escenario, y ahora, por ejemplo, se habla de alianzas entre las fuerzas como la CONAIE y la Revolución Ciudadana. Habrá que ver si logran establecer esa alianza y a ver qué pasa con el resto de la izquierda también, a propósito de la siempre añorada intención que tiene la Revolución Ciudadana de hacerse del poder en la primera vuelta, que cada vez se les vuelve más difícil. Caroline Ávila, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias por la invitación, un placer.